Señor Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo que tú nos bendices, de estar reunidos, Señor, en tu nombre para recibir tu palabra, Padre bendito. Te pedimos que puedas disponer, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, responder, Señor, a tu llamado, Padre bendito, de manera eficaz. Te pedimos, Señor, que también puedas guiarme, Señor, que puedas utilizar, Señor, a este hombre imperfecto, Señor, para que tu evangelio, Señor, tu palabra no sea disminuida ni aumentada en nada más de lo que dice tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar esta mañana con esta serie de prédicas evangelísticas que hemos tenido todo este mes de noviembre. Y hace no mucho tiempo hemos estado celebrando el Día de la Reforma como creyentes, como Iglesia del Señor. Pero lamentablemente las personas que no son creyentes, que no son cristianos, han celebrado otro tipo de celebración. Han celebrado el Halloween, ¿no? No solamente en nuestro país, en nuestra ciudad, sino en varias ciudades, en varios países. Y es triste porque hemos visto este año, especialmente en nuestra ciudad, en La Paz, cómo ha pegado tan fuerte, ¿no? No solamente, antes solamente era algunos lugares de la zona sur, ahora era terrible. El centro, han sacado imágenes desde la Pérez Velasco hasta el final del Prado. Era una cosa impresionante, los padres llevando a sus hijos desesperados por buscar disfraces que infundan terror, ¿no? Disfraces diabólicos, etc. Y me puse a pensar en ¿qué personaje era más terrorífico en mi época? Bueno, en mi época lo que más daba miedo era Freddy Krueger, ¿no? Ahora ya hay un montón de personajes más siniestros, más monstruosos, más malvados, más despreciables. Y es curioso que en el Facebook estaban anunciando las personas, los comerciantes, disfraces de distinta índole, pero me llamó la atención uno en especial. Había un disfraz, una persona que anunciaba y decía, ofrecía el disfraz más tenebroso para el Halloween. Él aseguraba de que ese disfraz era lo más espantoso, que si cualquier persona veía ese disfraz iba a salir corriendo, y era no sé si lo pueden ver en pantalla, no sé si lo ven, algunos lo van a reconocer, es Don Fisco. Este personaje, esta caricatura, representa la caricatura del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Y la persona que vendía, digamos, ofrecía este disfraz, decía, realmente las personas que han abierto alguna vez un NIT, han abierto un emprendimiento, saben que hay que pagar un montón de impuestos, y si te atrasas un día, te hacen procesos legales, multas, intereses. Entonces realmente es algo terrorífico. Entonces estoy seguro que si tú te pones ese disfraz, las personas van a salir corriendo, ¿no? Y pensando en esta idea, en este personaje que infundía miedo, algunas veces desprecio, recordé en la época de Jesús había una persona muy similar. Este es un hombre llamado Zaqueo, que era un publicano, que era jefe de los publicanos, de los recaudadores de impuestos, que era considerado una persona despreciada por su pueblo porque se había prestado a servir a los romanos, el imperio romano que los había sometido, ¿no? Como nación. Pero este hombre Zaqueo, este hombre despreciado por su propio pueblo, tiene un encuentro con Jesús, un encuentro que cambia su vida para siempre. Y es justamente lo que vamos a ver la mañana de hoy en día. Con la ayuda del Señor vamos a ver las implicancias de un encuentro con Jesús. Este encuentro con Jesús implica dos cosas. Trae un llamado, pero también trae una respuesta. Y para esto vamos a leer, por favor, el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, el capítulo 19, los versículos 1 al 10. Por favor, quisiera que me acompañen. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Si ya lo tienen todos, vamos a proceder a leer. En sus hojitas también está ahí Lucas 19 del 1 al 10. Dice lo siguiente el Evangelio. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso.
Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, esta mañana vamos a ver que el encuentro con Jesús trae un llamado, pero también trae una respuesta. Y vamos a comenzar con el primer punto, que lo encontramos en los versículos 1 al 5. El encuentro con Jesús trae un llamado, y quisiera por favor que lo volvamos a leer. Dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subía a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermanos, Jesús había salido de Galilea y había entrado a la ciudad de Jericó. Y el texto bíblico narra, como les he dicho, la historia de este hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Como hemos visto la anterior semana también con Mache, ha explicado claramente que estos publicanos eran personas que se habían puesto al servicio del Imperio Romano para cobrar impuestos. El Imperio Romano los había dominado, los había conquistado, y ellos, siendo del pueblo judío, se prestaban para cobrar impuestos. Ahora, esta situación hacía que estas personas, estos publicanos, sean despreciables para los ojos de los judíos. ¿Cómo era posible de que se presten a colaborar al imperio que los había dominado? Es más, ellos los tenían por contaminados, por indignos. Ellos decían: pasan tanto tiempo con los gentiles que ya son inmundos igual que ellos, son como los perros. Zaqueo no solamente era publicano, sino que era jefe de los publicanos. En Palestina había 3 distritos tributarios grandes. Uno era Cesarea, otro estaba en Capernaum y otro estaba en Jericó. Jericó era una ciudad aduanera lindante con Arabia y que tenía relaciones comerciales con otras ciudades muy importantes como Damasco, Tiro, Sidón, Jope, hasta Egipto. Todas estas características habían hecho de que ocupar el cargo de jefe de los publicanos lo haya convertido a Zaqueo en un hombre sumamente rico. Pero esas riquezas habían sido obtenidas por el cobro abusivo de sus recaudadores. Es decir, era una persona por demás despreciable en un tiempo en el cual los judíos vivían bajo el yugo del Imperio Romano. Pero además de eso tenían que soportar el pagar impuestos para sus conquistadores y que sus propios compatriotas sean los que cobren y además lo hagan de manera abusiva. Esto produce, como les digo, el desprecio absoluto por Zaqueo. Mache la anterior semana nos explicaba en su prédica que estos publicanos no tenían acceso al templo, no tenían acceso a la sinagoga. Eran personas consideradas despreciables. Este hombre Zaqueo había negado los privilegios de ser parte del pueblo de Dios y los había cambiado por riquezas materiales y por una posición social. Pero eso le había traído consecuencias. Imagínense ustedes contar con un buen trabajo, con estabilidad económica, estas riquezas, pero que caminando por la calle las personas los miren con rabia. Las personas no quieren tener ningún tipo de trato con ustedes. Imagínense que tengan una casa hermosa con jardín, salones grandes y ustedes quieran hacer una invitación tal vez, ¿no? Una persona para que venga a su casa y la persona no queremos mezclarnos contigo. Eres inmundo, eres despreciable. En ese estado de soledad y de desprecio, Zaqueo, como jefe de los recaudadores de impuestos, escucha que Jesús va a llegar a la ciudad y él quiere ver a Jesús, pero se tropieza con un par de problemas. Número 1, dice el texto bíblico, de que había una gran multitud. Ahora, esta multitud probablemente estaba compuesta por personas que estaban acompañando a Jesús como una peregrinación para llegar a Jerusalén, para subir a Jerusalén para la Pascua. Pero también estaba compuesta por personas
que vivían en Jericó y que probablemente habían escuchado de los milagros que había hecho Jesús, especialmente a menos de 24 kilómetros en Betania con Lázaro. Lo había resucitado. Entonces las personas se habían aglomerado, había una gran multitud de personas que no permitían que Zaqueo siquiera pueda ver a Jesús. Es muy probable que Zaqueo quiera ver a Jesús por simple curiosidad, pero también es probable que Zaqueo hubiera querido ver a Jesús porque ha escuchado de las obras, de los milagros que ha hecho. En el Evangelio según Lucas dice en varios pasajes que la fama de Jesús crecía por las regiones alrededor. Y en el capítulo 10 en el Evangelio según Lucas dice que el propio Jesús envía a 70 personas para que vayan delante de él a todas las ciudades donde él iba a pasar. Los envía de dos en dos, enviando el Evangelio, enviando el mensaje de que el reino de los cielos se había acercado. Y no solo eso, probablemente Zaqueo haya escuchado de que Jesús comía con publicanos. No tenía vergüenza, no tenía temor de comer con publicanos, con pecadores. Es más, uno de esos publicanos y pecadores, Leví, lo había hecho uno de sus discípulos. Entonces probablemente el Espíritu Santo ya estaba trabajando en la vida de Zaqueo para ver a Jesús, pero tenía estos obstáculos que no le permitían ver a Jesús. Pero había además otro obstáculo, hermanos. El texto bíblico señala que aparte de la multitud, aparte de todas las situaciones, señala que Zaqueo era un hombre de baja estatura, un hombre tal vez como yo. No se rían, hermanos. Sin embargo, todos estos obstáculos no impiden el anhelo de ver a Jesús. Él se trepa a un árbol sicómoro. Este es un árbol sicómoro, si pueden ver en la pantalla. Es un árbol bajo con ramas gruesas, un árbol donde podía haberse trepado Zaqueo. Pero Zaqueo, al subir a este árbol, se expone a un montón de burlas, de risas. ¿Cómo es posible? El pueblo iba a ver al jefe de los publicanos trepado, colgado de un árbol. ¿Qué hace ahí? Se exponía a esa humillación. Ahora, tal vez no muchos entiendan esta situación, pero los que padecemos el mal de Zaqueo, es decir, los que somos de baja estatura, entendemos el dolor, lo doloroso que puede hacer las burlas de las personas, como cuando se han reído hace un momento. Recuerdo que cuando era adolescente, cuando estaba en colegio, una vez me olvidé mi guardapolvo para entrar a la clase de laboratorio. Y no es como ahora, ¿no?, que tenemos celulares, tenemos tecnología. Antes a los niños, a los adolescentes nos daban solamente una moneda de cotel, no sé si recuerdan algunos, ¿no?, que tenía una rayita, una hendidura al medio, ¿no? Era una moneda de cotel y para lo único que servía era para hacer una llamada de emergencia. Y bueno, esa era realmente una emergencia, me había olvidado mi guardapolvo. La cosa es de que yo quiero hacer uso por fin, así la famosa moneda, porque en esa época nuestros papás no nos daban dinero, era fruta, alguna cosa, una galleta para el recreo. Por fin voy a hacer uso de la moneda. Pero pasó algo. Resulta que el teléfono público que estaba empotrado en mi colegio estaba muy alto. Entonces yo quise poner la moneda y no alcanzaba. Y me esforzaba y ya todos comenzaban a ver y comenzaban a hacerse la burla. Y les pedía a mis amigos, por favor, pónganme la moneda, y se hacían la burla y no querían. Y yo quería treparme por todas las maneras y era pues un show. Y todos se hacían la burla. Y ese día supe que, realmente era de baja estatura. Y he sufrido por las burlas, por la humillación. Y tal vez tú tienes una historia personal de humillación también. Y por eso puedas entender qué es a lo que se arriesgaba a Zaqueo. Se exponía a las burlas, a la humillación al subir ese árbol. Pero también es un ejemplo de que si tenemos un obstáculo para ver a Jesús, debemos luchar, no importa las burlas, no importa la humillación. Tal vez el hecho de leer tu Biblia en el colegio o en la universidad o en tu trabajo te puede acarrear humillaciones. Las personas se puedan hacer la burla.
Pero al igual que Zaqueo, tenemos que tener presente qué es lo que queremos: ver a Jesús, anhelar ese encuentro con Jesús. Ahora fíjense la sorpresa que tuvo Zaqueo. Imagínense estando ahí colgado con toda su autoridad, con todo su cargo, con todo su dinero ahí colgado del árbol. Y Jesús lo ve y lo llama. Y no solo eso, lo llama por su nombre. Jesús no lo juzga. Jesús no le llama la atención, no le acusa, no se hace la burla. Jesús le llama por su nombre y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Se imaginan la sorpresa? Él estaba acostumbrado a ser un tipo despreciable, que las personas lo miren feo. Y Jesús no solamente no lo maltrata, sino sabe su nombre. En Juan 10:3 el propio Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Qué lindo, ¿no? Saber que Jesús, cuando nos ha escogido, cuando Dios nos ha escogido y nos ha llamado, no lo hace así de manera aleatoria, cualquiera. Sabe nuestro nombre. Y resulta que Jesús hace además algo que generalmente no hizo. Es la única parte donde hace esto Jesús, y es autoinvitarse. Jesús dice: hoy es necesario que pose en tu casa. Ahora, para nosotros puede resultar un poco contradictorio, ¿no? Imagínense que venga una persona que no conocen y les diga: hoy voy a ir a tu casa. Generalmente nuestra respuesta sería: no, ¿por qué? O sea, no te conozco, ¿no? Otro día, ¿no? Pero no era cualquier persona la que se estaba invitando. Era Jesús, el autor de toda la creación. Alguien dijo que si una persona famosa entrara en nuestras casas, muy probablemente nuestra reacción al ver entrar a nuestra casa una persona famosa sería el ponernos de pie. Imagínense si están almorzando hoy día y entra por la puerta de su casa Messi o Cristiano Ronaldo. ¿Qué harían? Bueno, aparte de abrir su boca, ¿no? ¿Qué harían? Tal vez se pondrían de pie para recibirle, ¿no? Pero alguien dijo que si Jesús entrara por esa puerta, nuestra reacción no sería de ponernos de pie, sino de rodillas, porque estaba entrando el autor de la creación. Y por eso no es pretencioso esa autoinvitación de parte de Jesús. Pero además, ese llamado que hace Jesús a Zaqueo es un llamado que lo hace a él, pero también a nosotros hoy en día. Es un llamado que implica dos cosas: urgencia y necesidad. Fíjense cómo dice a Zaqueo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El llamado de Jesús a Zaqueo no era un llamado para el final de los días, para el año que viene, para cuando Zaqueo sea viejito. Ese mismo día era preciso que Zaqueo responda, porque existía una necesidad imperiosa de pasar de un estado de muerte a un estado de vida. Y ya no podía darle la espalda a Dios, ya no podía seguir viviendo amando primero las riquezas y despreciando a Dios. Era necesario que responda a Jesús ese momento, teniendo en cuenta la necesidad y la urgencia de su estado. Así como tenemos nosotros actualmente esa necesidad y esa urgencia. Esta necesidad que tenemos todas las personas de reconciliarnos con Dios. A causa de nuestros pecados hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Tenemos la urgencia de ser perdonados de nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la salvación la encontramos en nuestra fe en Jesucristo. Saben, estos últimos años, a raíz de la pandemia del COVID, hemos perdido seres queridos. Y creo que más que nunca el mundo, por primera vez, se ha puesto a reflexionar y a pensar: ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué va a pasar cuando me muera? Y muchas personas, meditando en este conflicto, viendo la realidad de que somos frágiles, de que no somos nada, se ha puesto a buscar, se ha puesto a ver qué dice Dios. Y han entregado sus vidas y han respondido al llamado. Pero hay otras personas que no. Hay otras personas que, viendo todo ese dolor, que viendo la fragilidad de la vida de los hombres,
han seguido pecando como si nada. Hace tiempo vi una caricatura, unos dibujos animados donde un hombre abandona la iglesia, deja la fe y comienza a vivir su vida de manera pecaminosa, hace lo que le da la gana, da rienda suelta a sus pecados. Y en un momento dado sus amigos, su comunidad y hasta su familia le exhorta a volver a la iglesia, a volver a la fe. Y la respuesta de este hombre es: si me estoy equivocando, antes de morir, así unos minutitos antes de morir, voy a reconocer, voy a recibir al Señor y ya, lo voy a arreglar. Qué triste ese razonamiento. Pero más triste es ver que hay muchas personas que comparten ese razonamiento. Piensan, no ven la urgencia, no ven la necesidad de hoy reconciliarse con Dios, de hoy responder al llamado de Cristo. Piensan que el evangelio es solamente cosa para viejitos. Cuando sea viejito me voy a dedicar a las cosas de Dios. Ahora soy joven. Ahora tengo que vivir, disfrutar la vida. Pero no saben que la vida es frágil. Cualquier momento podemos irnos. Y es más, cuando Jesús venga por segunda vez, como lo prometió y como creemos, dice que vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo va a venir. Por eso debemos estar atentos. Debemos ver la importancia de este llamado con urgencia, ver la necesidad en nuestras vidas de Cristo. En su encuentro con Jesús, Zaqueo recibe un llamado que denota urgencia, que denota necesidad. Pero es lindo ver que Jesús es el que toma la iniciativa. No es que Jesús va y lo busca así, ¿no? Como alguna vez una persona dijo, yo buscaba a Dios desde niño. No, es Dios el que nos busca a nosotros como pecadores. Él toma la iniciativa y llama a Zaqueo. Y nos llama hoy en día a actuar deprisa. Es necesario que ante el llamado al encuentro de Jesús existe un llamado, pero también tiene que haber una respuesta. Y es justamente el segundo punto de la prédica. El encuentro con Jesús trae un llamado, pero también una respuesta. Fíjense los versículos 6 al 10, por favor, leamos. Dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El encuentro con Jesús tiene un llamado, pero también una respuesta. Y esta respuesta puede ser positiva o negativa. Fíjense el capítulo 18, un capítulo antes de lo que estamos leyendo. Jesús tiene un encuentro con otro hombre rico, el joven rico, dice, ¿no? Esta persona que tenía una falsa autopercepción de sí mismo. Pensaba esta persona que era buena. Cuando Jesús le dice si había cumplido la ley, le dice: sí, desde joven he cumplido todo. Tenía una falsa autopercepción. Y cuando Jesús le muestra a este joven que no era la percepción que él tenía de sí mismo, y lo invita a vender sus posesiones, darlo a los pobres y seguirle, la respuesta de este joven, dice, es con tristeza. Él se va porque tenía muchas posesiones. Es decir, la respuesta es negativa. Puede pasar eso. Puede pasar de que escuches el llamado hoy día y digas: todavía no es necesario, todavía no es urgente, no soy tan malo. El evangelio son las buenas nuevas de que Jesús haya venido, que Dios haya dado a su único hijo para que muera y podamos nosotros ser sus hijos, para que pueda rescatarnos de nuestros pecados en la cruz. Pero para que sean buenas nuevas, primero debemos saber las viejas malas. Y es que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados y necesitamos un Salvador.
Pero si nosotros no vemos esa necesidad y no vemos la urgencia de responder afirmativamente al llamado de Dios, vamos a ser como ese joven rico. Dice, se va triste porque tenía muchas posesiones. La respuesta de Saqueo, por el contrario de Saqueo, es positiva, es inmediata. Dice el texto bíblico, baja inmediatamente del árbol, se da prisa, recibe en su casa con gozo a Jesús. El obrar del Espíritu Santo fue perfecto como repentino. Ese hombre pecador, no solamente por su oficio vil, sino por su carácter a los ojos de sus hermanos judíos, había encontrado gracia en los ojos de Dios. El Espíritu Santo había vivificado a Saqueo para que pueda creer en Jesús, para que pueda responder positivamente a su llamado. Y me parece, cuando hacía este estudio, realmente qué hermoso veía que Saqueo, probablemente el nombre Saqueo viene de la abreviación del nombre Zacarías. Y el nombre Zacarías significa Dios se ha acercado. Dios se había acercado ese día a Saqueo. Lo había llamado por su nombre. Y Saqueo había respondido. Pero solamente respondió Saqueo de manera correcta a Dios, a Jesús, obviamente porque el Espíritu Santo de Dios estaba trabajando en la vida de Saqueo y le muestra su verdadera condición, no como el joven rico. Muestra que él, si bien tenía muchas riquezas materiales, él reconoce que tiene pobreza espiritual. Saben, cuando leí por primera vez el Evangelio según Mateo, el capítulo 5, las bienaventuranzas, pensé que había un error en mi Biblia. Porque una bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y yo decía, ¿acaso no es al revés? ¿No debería ser los ricos en espíritu? Pero después, a lo largo de mi vida, a través del Evangelio, Dios me pudo mostrar que justamente las personas que piensan que no tienen ningún tipo de necesidad no pueden ser bienaventurados. Solamente la persona que levanta las manos de pordiosero espiritual y pide, Señor, por favor, te necesito, esa persona puede ser considerada bienaventurada. La anterior semana vimos con Mache al fariseo y al publicano, al religioso y al pecador. Y vimos que solamente el que reconoce su condición de pecado desciende justificado a su casa. Así como Saqueo, así como nosotros, si reconocemos nuestra vida, si entregamos nuestros pecados al Señor. Ahora, la reacción de Saqueo es muy diferente a la de este joven rico del capítulo anterior. Dice que Saqueo responde inmediatamente, baja del árbol y recibe en su casa gozoso a Jesús, gozoso. Las múltiples riquezas económicas que haya podido acumular a lo largo de los años no son comparables con las riquezas del reino celestial. Y quisiera preguntarles esta mañana si ustedes y yo solamente somos felices cuando estamos con dinero, cuando tenemos trabajo. Nuestra felicidad depende solamente cuando tenemos salud o cuando tenemos una buena cuenta en el banco, o nuestro gozo se basa en Cristo y su amor por nosotros. Alguien preguntó alguna vez, si perderías todas tus posesiones, si perderías tu salud, si perderías a todos los miembros de tu familia, ¿Cristo te bastaría? ¿Seguirías con ese gozo? ¿O nuestro gozo depende no de Cristo, no de nuestra nueva posición como hijos de Dios? Quisiera, por favor, que vean un video de personas en la China, la reacción de gozo de las personas en China, de una iglesia pequeña en China, al recibir por primera vez una Biblia traducida a su idioma.
些做了，加些做。感谢神啊！就是感谢神，我们太需要了。当我看到这本书，我就看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的时候。Un cheque. No ha recibido un auto nuevo. Ha recibido una Biblia en su idioma. Una Biblia que nosotros tenemos en nuestra casa, tal vez con polvo. Nuestro gozo se encuentra en el llamado que el Señor nos ha hecho, en el habernos escogido como sus hijos, el habernos perdonado pese a la multitud de nuestros pecados. O nuestro gozo depende, como ese joven rico del anterior capítulo, de nuestras riquezas. Zaqueo tenía muchas posesiones materiales, pero se da cuenta de que era pobre espiritualmente y por eso busca ver a Jesús. Por eso responde afirmativamente a su llamado. No le cuestiona. Zaqueo, desciende deprisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La respuesta no fue: ¿quién eres? No te conozco. Ya, otro día, gracias. La respuesta al llamado de Dios implica una urgencia, una necesidad. Debemos responder de manera positiva a ese llamado. Y Zaqueo no solamente responde de manera positiva, sino que da evidencias de esa transformación en un nuevo hombre. Fíjense que el texto bíblico dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Las vastas riquezas económicas no eran comparadas con las riquezas del reino de Dios. Reconoce la autoridad y majestad de Jesús, le dice Señor. Ahora, es importante aclarar: Zaqueo no es salvo por haber devuelto lo defraudado, por haber dado la mitad a los pobres, porque si no estaríamos predicando salvación por obras. Zaqueo fue salvo por la fe en Jesucristo. Responde con fe. Pero es necesario, como dice Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. Si nosotros decimos que hemos creído en Jesús, debemos demostrar evidencias dignas de nuestro arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia de nosotros, de nuestro yo ahora como creyentes, con nuestro yo antes de nuestro encuentro con Jesús? Es que antes me drogaba y ahora ya no. Antes tomaba harto alcohol y ahora ya no. ¿Solamente eso es ser cristiano? Todas estas evidencias, todas estas buenas obras son evidencias de una verdadera fe. Y obviamente son producto de la gracia de Dios. Ninguna persona puede hacer este tipo de obras buenas si no ha sido transformado por el Señor. Ahora, Zaqueo va más allá en el tema de la restitución de lo que había hecho. Fíjense que las leyes judías en Levítico 6 y en Número 5 demandaban la devolución de lo defraudado más un quinto, como una situación de restitución. Pero Zaqueo va más allá. No da solamente lo defraudado ni un quinto, da 4 veces más. Y no solo eso, como una acción de gracias, lo que hace Zaqueo es dar la mitad de lo que tenía
a los pobres. Hermanos, esa es una evidencia, fruto digno de arrepentimiento, una evidencia que realmente ha creído. Fíjense que en Efesios, el capítulo 4, los versículos 28 al 29, justamente haciendo referencia al nuevo hombre, dice lo siguiente: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Una de las evidencias, hermanos, de que una persona ha respondido positivamente al llamado de Jesús es de que existe un cambio en su vida. Arrepentimiento significa cambio. No solamente así una situación emocional. Debe haber cambio en nuestras vidas. Un cambio total, así como lo hizo Zaqueo. Pasó de ser un hombre deshonesto a uno que confiesa su pecado y busca la restitución a las personas que ha ofendido. El hombre avaro que comparte la mitad de sus riquezas ahora a los pobres. Y tal vez alguien pueda decir, sí, pero pucha, Zaqueo es Zaqueo, ¿no? Sí, en nuestra época medio difícil. Pero creo que hay personas que glorifican a Dios de esta manera. La idea es la restitución. En Efesios hemos visto, en el pasaje que he leído, dice: el que hurte, ya no hurte más. ¿Qué tiene que hacer? Trabajar. Pero no solo eso, sino que con las ganancias de su trabajo honesto, ayude a los necesitados. Es un cambio absoluto. Eso es arrepentimiento, eso es cambio. Y pensando en algún ejemplo un poco más cercano a nuestros días, me puse a pensar en John Newton. Él es el autor de ese famoso himno, esa famosa alabanza, Amazing Grace, sublime gracia del Señor, que a un infeliz llamó, a un infeliz rescató. Esta persona era un traficante de esclavos, un traficante de personas, de seres humanos, de gente que vivía en el África. Y cuando tiene un encuentro con Cristo, responde de manera afirmativa, cree en Jesucristo, y a partir de ese momento se convierte en uno de los principales abolicionistas de la esclavitud. Escribe esa hermosa alabanza que cantamos hasta el día de hoy nosotros. Sublime gracia del Señor. Al final de sus días, John Newton dijo: dos cosas me ha enseñado el Señor: que yo soy un gran pecador y que Él es un gran perdonador. Esa es la respuesta, la evidencia de una persona que ha respondido positivamente al llamado del Señor. Ahora, Jesús, ante ese llamado, experimenta algo que lo ha hecho a lo largo de todo el Evangelio, a lo largo de todo su ministerio: las críticas, la murmuración de la gente. ¿Cómo pues va a entrar Jesús a compartir con ese pecador, con ese traidor? Se expone a esas situaciones, al igual que nosotros ahora cuando llevamos el Evangelio. ¿Cómo le vas a compartir a ese borracho? ¿Cómo vas a estar allí juntándote con esa persona? Pero Jesús la tenía clara. Jesús había escogido y había llamado a Zaqueo y no le importaban las críticas. Él había propuesto hacer algo y lo iba a hacer y lo hizo. Crisóstomo comenta este pasaje y dice lo siguiente: no tenía en cuenta las murmuraciones con fin de llevar adelante sus propósitos. Escuchen: porque no cura el médico si no soporta la hediondez de las llagas de los enfermos y sigue adelante en su propósito de curarle. Ese es Jesús, que soporta la hediondez, la putrefacción de nuestros pecados. A Jesús no le importó la gravedad de los pecados de Zaqueo, no le importó las murmuraciones de los judíos por llegar a su casa, sino que Él dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Ahora, Él hace esas palabras porque, claro, Él confirma la fe de Zaqueo
la respuesta inmediata, las obras que hace después de haber creído. Pero también es interesante que cuando Él dice, la salvación ha llegado hoy a esta casa, ha entrado a esta casa, significa que Él es pues la salvación. Él había ingresado a esa casa y por tanto la salvación había ingresado. Y dice, lo reconoce a Zaqueo también como hijo de Abraham. Los judíos lo habían desterrado, lo habían desacreditado, era un inmundo. No podía ir al templo, no podía asistir a una sinagoga. Pero Jesús dice, es un verdadero hijo de Abraham, es un hijo también de Abraham. No solamente porque era étnico igual que los otros judíos, sino porque, al igual que Abraham en Génesis, recordemos, ¿no? El llamado de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y al igual que Abraham fue justificado por la fe, también Zaqueo fue justificado por la fe. Por eso dice que también es hijo de Abraham. Finalmente, en el versículo 10, Jesús resume a todo el Evangelio según Lucas. Él dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El gran pastor había encontrado a su oveja perdida y ahora se aprestaba por subir a Jerusalén para morir, para ser martirizado en rescate por el resto de sus ovejas. Por ti, por mí. Ahora, alguien tal vez pueda decir, pero pucha, parece que solamente está salvando a los ricos. Es interesante que al entrar en Jericó, el primer milagro no es con un hombre rico, es con el ciego Bartimeo, es con una persona pobre. Dios llama, Dios salva a ricos y a pobres, no importa la situación social, la situación de su vida, no hace acepción de personas, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, como conclusión podemos decir que el encuentro con Jesús trae consigo un llamado al arrepentimiento por nuestros pecados. Nos muestra la necesidad de un Salvador personal. Y la respuesta a ese Salvador, a ese llamado, es la fe en Jesucristo. La fe como único Señor y Salvador de nuestras vidas. Y la evidencia de nuestra fe en ese Salvador es un cambio de vida absoluta para darle la gloria a Dios. Quisiera por favor que cerremos los ojos un momento y podamos meditar respecto a la respuesta al mensaje que hemos escuchado hoy día. Meditemos, si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, te animo a que medites en respuesta al llamado de Jesús que has escuchado hoy en su Evangelio. Te animo a que respondas con fe. No importa cuán grandes pecados hayas cometido. No importa cómo te ve tu familia. No importa cómo te ve la sociedad, cómo te juzga la sociedad. Jesús te llama hoy y te dice, hoy es necesario que pose en tu casa. Hoy es necesario que entre en tu vida. Y si has respondido ya al llamado de Dios con fe, ya eres un creyente, te animo a que no te canses de dar las gracias a Dios por haberte rescatado. Recuerda de dónde te ha sacado el Señor. Recuerda que todas las posibles buenas obras que puedas hacer solamente es posible por la gracia de Dios, que un día, al igual que Zaqueo, te llamó como oveja perdida y te transformó para hacerte su hijo. Glorifiquemos a Dios en nuestras vidas. Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor, que has permitido que escuchemos tu palabra. Gracias, Señor, porque un día, Señor, sin merecerlo, tú nos has escogido, nos has llamado, Padre amado. Nos has llamado por nuestro nombre, Señor, para que puedas tú reposar en nuestra casa, en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas tocar el corazón de las personas que todavía no te reconocen como Señor y Salvador. Y que nos puedas utilizar también a nosotros para llevar la luz, Señor, a la vida de tinieblas de esas personas, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Permite, Señor, que avancemos todos los días para crecer, para transformarnos a la medida de Cristo. Todo por tú. Gracias, Señor.
Bendito seas por siempre, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.